Feliz día para todos mis estudiantes. Quisiera iniciar esta eh, sesión de reflexión de praxis filosófica número 8 con un aviso. El día lunes próximo, 14 me parece, estamos convocados a toda la planta académica a una reunión en horas de la mañana, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana en adelante. Entonces, motivo por el cual pues no habrá sesión de clase que usualmente tenemos a las 11 de la mañana. Es decir, les aviso que el día lunes no habrá clases porque hay una reunión del personal académico de toda la facultad, incluyendo también a los trabajadores administrativos. Como ya seguramente vieron en mi cuenta de Facebook, pues ya he compartido con ustedes la programación de los primeros exámenes parciales. El primer examen parcial va para la próxima semana del día jueves con el grupo teórico 02 y con el grupo teórico 01 tendríamos el primer examen parcial hasta el lunes 21 del mes en curso, ¿verdad? Ya expliqué ahí en mi cuenta de Facebook cuál sería la mecánica a seguir, ¿verdad? Brevemente se las explico rápidamente. El día del parcial y el día del parcial y a la hora del parcial, por ejemplo, el próximo jueves de hoy en 8 con el grupo teórico 02, a la hora que tenemos la clase con ellos, a la 1 de la tarde, yo les comparto vía mi cuenta de Facebook al grupo teórico 02 cuáles son las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas? Entonces, el día jueves a la 1 de la tarde, los estudiantes del grupo teórico 02 van a conocer las preguntas, van a bajar las preguntas, ahí van a estar publicadas en mi cuenta de Facebook. Luego, cada estudiante de manera privada y personal va a tener 24 horas para responder esas preguntas. Usualmente yo suelo trabajar con 5 preguntas nada más. Cada pregunta tiene una ponderación del 20%. 5 preguntas nada más. Entonces, esas 5 preguntas yo las doy a conocer, por ejemplo, en el caso del grupo teórico 02, el día jueves 17 del mes en curso a la 1 de la tarde. A partir de ese momento, cada estudiante del grupo teórico 02 tendrá 24 horas para responder, 24 horas. ¿Sí? Medidas estas 24 horas desde el día jueves a la 1 de la tarde y a más tardar el día siguiente, o sea, el viernes a la 1 de la tarde, los estudiantes ya deberán haberme enviado en un archivo Word las respuestas a esas 5 preguntas. En un archivo Word me lo envían a mi correo institucional, ¿verdad? Cada estudiante debe, digamos, anotar ahí su nombre completo, el grupo teórico al que pertenece, ¿verdad? Y me envía ese archivo en formato Word a mi correo institucional. Por eso ahí les he planteado también cuál es mi correo institucional. Entonces, cada estudiante me va a enviar su archivo conteniendo las respuestas a mi correo institucional. A más tardar, ¿verdad? 24 horas después. Es decir, si yo le doy a conocer las preguntas el día jueves a la 1, a más tardar a la 1 de la tarde del día siguiente, o sea, el viernes, tendrá que haberme enviado el archivo conteniendo sus respuestas. Es decir, tienen 24 horas para responder esas 5 preguntas. Esa será la misma mecánica para el grupo teórico 01. Solo que con el grupo teórico 01 tenemos clase, digamos, el lunes a las 11 de la mañana. Pues a esa hora, a las 11 de la mañana, yo le doy a conocer a través de mi cuenta de Facebook las 5 preguntas y a partir de ahí tiene 24 horas para responder.
y de la misma manera me va a enviar cada estudiante su archivo en formato Word a mi correo institucional para ser calificado. Si hay casos especiales por alguna enfermedad o algún contratiempo, por favor, me lo comunica vía WhatsApp, ¿verdad? Cada grupo teórico tiene su WhatsApp. Entonces quería yo avisarles que el lunes próximo, lunes 14, pues no habrá clases por motivo de una reunión, ¿verdad? Convocada por la honorable junta directiva y tenemos que atenderla. O sea que nos veríamos hasta el día jueves, pero el jueves es el examen parcial del grupo teórico 02, ¿verdad? Espero haberme dado a entender. El día de hoy vamos a tratar un tema que había quedado pendiente de la sesión anterior, que el tema es los modos clásicos, cómo se ha entendido a la filosofía, y hablando de esos modos clásicos, de cómo usualmente en la historia se la ha entendido a la filosofía, pues pudiéramos sintetizarla en tres formas, tres modos. Primero, a la filosofía se la ha entendido como un modo de saber. En segundo lugar, se la ha entendido como digamos, un modo de vida, una forma de vivir. Y tercero, también se la ha entendido como una orientación práctica para la vida. Bueno, la filosofía, entendida de la primera forma como modo de saber, como tal la filosofía implica una pregunta permanente por aquello que es el fundamento último de lo real o el fundamento infundamentado de lo real. En tal sentido, la filosofía es metafísica, o lo cual sería lo mismo, misma forma de llamarla, sería filosofía primera. Y se le llama metafísica o filosofía primera por ese esfuerzo de la filosofía por, hacer una reflexión sobre el propio punto de partida, es decir, la filosofía, a diferencia de la ciencia, la filosofía no cuenta con un objeto dado, ¿sí? La ciencia, cualquier ciencia, tiene la buena fortuna de contar ya con un objeto dado, es decir, por ejemplo, si vas a estudiar, digamos, la estructura atómica del virus del COVID, pues el virus ya está ahí, ¿verdad? El virus no es algo que la razón va a inventar, ¿verdad? O va a preguntarse si está o no está. Por supuesto, ahí está. Entonces, ya que está ahí, ya que forma parte de las cosas existentes, pues la ciencia únicamente tiene el trabajo de establecer cuáles son sus leyes. En este caso, cuál es la estructura, molecular o atómica del virus. La filosofía no, la filosofía tiene que reflexionar sobre si su objeto de estudio, aquello de lo que va a tratar, es real o no es real, y de qué forma es real, si es algo que existe o si es algo que no existe, si hay alguna dimensión metafísica en lo real o no la hay. Si la filosofía implica pues una reflexión previa sobre su propio punto de partida, preguntándose cuál es su objeto de estudio, aquello de lo que va a tratar. Y la filosofía, como hemos dicho, a manera casi como una especie de eje transversal, siempre yo he manifestado, les he comunicado a ustedes que pues la filosofía tiene una dimensión crítica, ¿verdad? Porque la filosofía nos salva, nos libra de absolutizar el orden de lo dado y cuestionar el orden de lo dado que pretende presentárseme como un absoluto, frente a lo cual no me quedaría más que someterme y adaptarme, ¿verdad? Entonces, la filosofía tiene una dimensión liberadora en ese sentido. Te libera del no ser, te libera de la nada, te libera de absolutizar el orden de lo dado, cuestionándolo. Que el orden de las cosas dadas pretende ser absoluta, pretende estar más allá de la praxis, ¿sí? Pretende, ser una especie de destino. Por ejemplo, el Estado capitalista se te presenta como siendo perfecto, como siendo absoluto, cuando realmente no lo es. Bueno, entonces, esta pregunta por el fundamento y fundamentado
reta a la filosofía a esclarecer pues cuál es ese fundamento, el fundamento último de las cosas, ¿verdad? Ahora bien, entonces la filosofía pues implica, digamos, un modo de saber que intenta conocer cuál es el ser, ¿sí? Y todo estudio sobre el ser o en torno al ser de lo real necesariamente es ontología, ¿sí? Pero igualmente la filosofía entiende eh, como modo de saber eh, que implica pues una rama muy especial que es la rama de la teoría del conocimiento o noceología. Y la nociología o teoría del conocimiento es lo mismo, ¿verdad? Eh, Se pregunta varias cosas. La primera cosa que se pregunta es qué es la verdad, intenta definir qué es la verdad, ¿verdad? Y en términos generales, nosotros como, digamos, amantes de la filosofía, consideramos que la verdad es la adecuación de pensamiento y realidad, sin determinar previamente quién se adecua a quién, si es el pensamiento el que se adecua a la realidad o al revés, o es la realidad la que tiene que adecuarse al pensamiento. ¿Quién hace a quién? ¿Verdad? Entonces, para nosotros la verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. Y hay una segunda pregunta muy importante que es también la cuestión de las condiciones de posibilidad de la verdad, es decir, si la verdad es o no es posible, ¿verdad? Los filósofos nos preguntamos por las condiciones de posibilidad de la verdad. No damos por supuesto de que la verdad es posible, o tampoco damos por supuesto de que no es posible. A esa conclusión llegamos después de una reflexión, después de mucho trabajo, digamos, intelectual, de mucho preguntar, de mucho investigar. Eh, entonces, la filosofía como modo de saber propone que por lo menos, hay tres tipos de conocimiento. El tipo de conocimiento inmanente, el tipo de conocimiento trascendente y el tipo de conocimiento trascendental. Tres tipos de conocimiento. Veamos en qué consiste el primer tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento inmanente. Eh, Inmanente significa permanecer dentro de. Ya vamos a ver por qué. La tesis fundamental del tipo de conocimiento inmanente es el siguiente. Cuando yo conozco mi idea de la cosa, ¿sí? Lo cual implica necesariamente pues, una situación de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad, ¿verdad? Que le imposibilita pues trascender o ir más allá de su propia subjetividad para poder alcanzar, para poder conocer, digamos, la realidad de las cosas. ¿Sí? Si la tesis central del tipo de conocimiento inmanente es que cuando yo conozco mi idea de la cosa, eso significa que las cosas no son lo que son ellas, sino que las cosas son lo que yo creo que son. Y por tanto, cuando yo conozco, no conozco la realidad, no conozco la objetividad de las cosas. Es decir, para el tipo de conocimiento inmanente, el conocimiento objetivo de la realidad, como un conocimiento de lo que es ella, la realidad en sí y desde sí, en absoluta independencia de nuestra subjetividad, pues sencillamente no es posible. Y en tanto que no es posible el conocimiento objetivo de las cosas, ¿verdad? Únicamente se puede saber lo que yo creo que las cosas son, ¿sí? Pero esa es mi perspectiva personal, mi perspectiva subjetiva. Entonces, si esto es así, de acuerdo con el tipo de conocimiento inmanente, la ciencia no es posible, ¿sí? La ciencia no es posible porque la ciencia pretende establecer verdades eh, con rigor lógico y validez universal.
Y desde la óptica del tipo de conocimiento inmanente no se pueden tener conocimientos universales, únicamente pueden tenerse conocimientos personales, es decir, cada quien ve la realidad desde su propia subjetividad. Entonces, esta situación de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad, en el entendido de que el sujeto humano, pues es eso, sujeto, y no puede no ser sujeto. La subjetividad es una condición trascendental del hombre, de la razón humana, de la cual no te puedes despojar. La subjetividad no es algo que tú puedes quitártelo por un momento, ponerla por ahí en un tauretillo, espérame aquí, ya voy a venir, ¿verdad? Y quitarte la subjetividad para ir a la realidad. Como no puedes despojarte de tu condición de sujeto, de tu subjetividad, significa pues que todos tus conocimientos son necesariamente subjetivos, porque no puedes dejar de ser sujeto. ¿Sí? Esto es lo que está señalando el tipo de conocimiento inmanente, y por lo tanto todos los saberes desde la óptica del tipo de conocimiento inmanente son conocimientos subjetivos. Entonces hay que ir entendiendo lo siguiente. Primero, para el tipo de conocimiento inmanente, no se puede saber qué son las cosas reales, ellas en sí y desde sí. ¿Sí? Lo único que sí se puede saber es qué son las cosas para mí. ¿Sí? Para mi persona que interactúa con la realidad. Pero no puede saber qué son las cosas en sí y de sí. Segundo, no es posible tener un conocimiento objetivo de la realidad, ¿verdad? Porque no puedes despojarte de tu subjetividad para tener conocimientos absolutamente objetivos de las cosas. En tercer lugar, hay que ir entendiendo también que desde la óptica del tipo de conocimiento inmanente, la ciencia no es posible. ¿Sí? Y de manera radical, yo quisiera decir que para el tipo de conocimiento inmanente, hay una condición de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad, y a esa condición de atrapamiento del sujeto dentro de su subjetividad se le llama solipsismo. Es un concepto técnico, ¿verdad? Bueno, yo los conceptos técnicos, ahí se los he planteado en los documentos académicos de apoyo, ahí están los conceptos técnicos, ahí aparecen, pero de la misma manera se los comparto acá a través de estos papelitos. Solipsismo. Solipsismo es la condición de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. Solipsismo. ¿Sí? Esa condición de atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. Y por tanto, es una condición trascendental del sujeto. No puede no ser sujeto. Está condenado a ser sujeto. Y entonces, no puede trascender su subjetividad para ir a una objetividad pura de las cosas. ¿Sí? Por tanto, como todos los conocimientos son necesariamente subjetivos, ¿sí? Todos los conocimientos están en el campo de la razón, por tanto, en este tipo de conocimiento hay una disolución total de la objetividad, hay una disolución total de la realidad. ¿Sí? Porque el sujeto cuando conoce no conoce la realidad, solamente puede conocer sus propias perspectivas de la realidad. Pero sus perspectivas de la realidad son suyas, no son de la realidad. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, cuando el sujeto conoce, no conoce la realidad. Lo único que puede conocer es su propio pensamiento, su perspectiva de la realidad. ¿Sí? Si quisiéramos citar, digamos, a un filósofo que de alguna manera esté emparentado con este tipo de conocimientos, tendríamos que hablar de Descartes, filósofo francés del siglo XVII, en aquella proposición cartesiana de que pienso, luego existo. Por tanto, el fundamento de la realidad, el fundamento de la existencia,
no es la existencia misma, ni siquiera la realidad misma, sino que el fundamento de la realidad es el pensamiento. ¿Sí? El orden de la realidad se fundamenta en el yo, en el sujeto pensante. ¿Sí? Entonces, hay una total disolución del orden de la realidad y queda solamente en pie el orden de la subjetividad, el orden de la razón, el orden del sujeto. ¿Sí? Y hay algunos dichos populares bien interesantes de reflexionar en ellos, que están como conectados, están emparentados con este primer tipo de conocimiento. Por ejemplo, aquel dicho popular que dice que cada cabeza es un mundo. Bueno, pues si cada cabeza es un mundo, pues significa que no vivimos en un solo mundo. Hay tantos mundos como sujetos posibles haya. Si cada cabeza es un mundo, no todos vivimos en el mismo mundo. Así que cada quien, ¿sí?, experimenta la realidad y piensa la realidad desde su perspectiva subjetiva. Ahora bien, si el sujeto A, que es sujeto, ve la realidad desde la óptica del sujeto A, y el sujeto B ve la realidad desde la óptica del sujeto B, si cada uno de ellos está atrapado en una situación de solipsismo, está atrapado dentro de su subjetividad, ¿será posible que el sujeto A le pueda comunicar al sujeto B la manera como él ve la realidad? ¿Será que ven lo mismo? No, no ven lo mismo. El sujeto A ve la realidad desde su perspectiva, que no necesariamente es la misma perspectiva del sujeto B. Por tanto, aquí el tema es que no puede haber comunicabilidad. No puede haber comunicabilidad real, no puede haber comunicación real. Lo escribo, comunicabilidad. La comunicabilidad como la posibilidad, digamos, de compartir la posibilidad de comunicarnos está rota, no es posible. No es posible la comunicabilidad. O sea, no es posible que yo pueda saber lo que los demás están pensando y pueda yo entender la perspectiva de ellos. Porque la única manera que yo pudiera tener para saber cómo otra persona que no soy yo ve la realidad es dejar de ser yo para pasar a ser esa persona. ¿Sí? Esa es la única manera de saber o entender cómo el otro, cómo mis alter, todos aquellos que no soy yo, entienden y ven la realidad. Para saber yo cómo un alter, cómo un otro ve la realidad, yo tendría que dejar de ser yo para pasar a ser ese alter. Pero como eso no es posible, significa que no hay comunicabilidad. ¿Sí? Llevando esta cosa a un ejemplo sencillo es la situación aquella en la cual pues el novio le dice a la novia, bueno, ¿cómo no, mi amor? Yo te comprendo, yo te entiendo, ¿verdad? En la lógica de este tipo de conocimiento inmanente, eso sería falso. No hay manera de que un sujeto A pueda entender o conocer qué piensa o qué siente un sujeto B. Por tanto, en el tipo de conocimiento inmanente hay una alteridad absoluta. Los otros son absolutamente los otros. Punto. ¿Sí? Y no hay manera de que puedan comunicarse realmente. Me viene a la memoria en este momento el fenómeno bíblico de la Babel, de la Torre de Babel, ¿verdad? En la cual pues los hombres quisieron construir una torre tan alta, pero tan alta de tal manera que pudieran ellos poder tocar a Dios. El fenómeno de la Babel, de la Torre de Babel. Pues el buen Dios lo que hizo, viendo la soberbia del hombre, que quería construir un edificio tan alto, ¿verdad?, para poder llegar a él,
por puro esfuerzo humano, ¿qué fue lo que hizo el buen Dios? Lo que rompió fue la comunicabilidad. Y de repente los puso a todos a hablar en lenguas diferentes y ya no pudieron entenderse. Rompió la comunicabilidad, ¿sí? Desde la óptica del tipo de conocimiento inmanente, la comunicabilidad está rota. No existe comunicabilidad. No hay la posibilidad real de que los seres humanos verdaderamente nos entendamos. ¿Y cuánto lo hemos vivido en nuestra experiencia cotidiana? La falta de comunicación ha roto amistades, ha roto noviazgos, ha roto hogares, etcétera, etcétera. ¿Nunca has tenido vos la impresión, la sensación de que no te entienden o que no podés entender qué piensan los otros o qué sienten los otros? Tipo de conocimiento inmanente. Cada cabeza es un mundo. Otro dicho popular que está emparentado con este primer tipo de conocimiento es aquel digamos, dicho popular que dice que cada quien habla de la fiesta según le va en ella, ¿sí? También el dicho popular que dice, no hay verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira. ¿Ves? Entonces, claro, para el tipo de conocimiento inmanente, la verdad no es posible. Lo único que es posible son verdades. La verdad de este, la verdad del otro, etcétera, etcétera. Y como la verdad no es posible la ciencia, no es posible la comunicabilidad, tampoco sería posible la, la educación como un proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje para tener una perspectiva común de lo que son los fenómenos reales. La ciencia no es posible, la educación tampoco es posible. Protágoras, sofista griego del siglo IV antes de Cristo, Protágoras, filósofo, sofista, ¿sí? Y si es sofista, pues realmente no era filósofo, porque los sofistas tienen la característica de plantear falsedades, pero con una cualidad. Un planteamiento sofista, lo escribo sofista, un planteamiento sofista es un planteamiento falso, pero que tiene la cualidad de parecer verdad. ¿Sí? Es un planteamiento falso, pero que parece que es verdadero. Si yo dijera que 2 más 2 son 8, eso no es un sofismo. No es un sofismo. Eso simplemente es un error. ¿Sí? Porque obviamente, pues 2 más 2 no son 8, ¿verdad? O sea, no es una mentira con apariencia de verdad. Pero si yo te digo, por ejemplo, que el Estado salvadoreño es un Estado democrático, eso sí es un sofisma, porque parece que es cierto, pero no lo es. O por ejemplo, si yo te digo que el origen de la pobreza es la haraganería, eso es un sofisma, porque de repente parece cierto, aunque no lo es. ¿Te das cuenta? O en términos de la ciencia económica, por ejemplo, el planteamiento de Malthus, ¿sí?, que propone la idea de que pues el origen de la pobreza pues es la sobrepoblación. Y entonces pues, sí es cierto, la sobrepoblación es el origen de la pobreza. ¿Sí? Es un planteamiento falso, pero que parece verdadero. O sea, no es cierto que el origen de la pobreza es la sobrepoblación, ¿verdad? Porque si eso fuera así, y justamente eso es lo que los malthusianos proponen, pues lo que habría que hacer es aniquilar a la población sobrante, ¿verdad? Son las tesis las tesis de la ciencia económica burguesa, capitalista,
que propone la idea de que para resolver el problema de la pobreza, pues lo que hay que hacer es acabar con los pobres. Y eso es lo que hacen, inventando enfermedades, inventando virus, inventando guerras bacteriológicas. Por ejemplo, la cuestión está del COVID. El COVID es un virus, digamos, construido en laboratorios con el propósito de la lógica de la economía malthusiana de eliminar lo que ellos llaman población basura. Población basura. Entonces, la pobreza se resuelve eliminando a los pobres. ¿Sí? Entonces, si yo te digo un planteamiento falso, pero que parece verdadero como lo decía Malthus, pues de que el origen de la pobreza es la sobrepoblación, es una mentira, pero que parece cierta. Entonces, decía este sofista, Protágoras, escribo el nombre de Protágoras, sofista griego del siglo IV a.C., Protágoras, sofista, decía que mantenía la idea de que el hombre, o sea, el sujeto, el hombre, la razón individual, ya sea el sujeto humano personal, individual o colectivo, el sujeto o la razón o la subjetividad, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Por tanto, para Protágoras, pues las cosas son lo que le parecen al sujeto que son, punto. ¿Sí? ¿Qué son las cosas? Pues lo que cada persona diga que es. O sea, las cosas en sí y desde sí no tienen, digamos, suficiencia constitucional, no tienen sustancia propia, sino que las cosas son lo que el sujeto dice que son. ¿Sí? Es el sujeto o la subjetividad la que les da ser a las cosas. ¿Sí? Conecta con el planteamiento popular de que cada cabeza es un mundo. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Es decir, cuando el sujeto conoce, no conoce la realidad. Cuando el sujeto conoce, solo conoce su idea de la realidad. ¿Verdad? Sin percatarse de que las ideas suyas de la realidad pues son suyas, no son de la realidad. Y todavía más, este tipo de conocimiento inmanente plantea la idea de que, bueno, pues es la razón la que cree, la que supone que hay una realidad en sí que hay que conocer, pero que el sujeto no puede conocer. Pero la existencia de o la realidad de un mundo fuera del sujeto es un supuesto de la razón. Es la razón la que supone que fuera de su subjetividad hay algo que está ahí, pero que el sujeto no lo puede conocer. Aún eso es un supuesto de la razón. Hay una total disolución del orden de la realidad y una total absolutización del carácter subjetivo de la existencia de la razón. Y cuando hablo de la razón, obviamente hablo de la razón humana, ¿verdad? Porque pudiéramos hablar de la razón divina también, pero no, estamos hablando de la razón humana. Entonces Protágoras decía que cada cabeza, que el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas no son lo que son ellas, sino que las cosas son lo que el sujeto cree que son. Punto. Ahora bien, en el tipo de conocimiento inmanente tampoco existe la praxis, porque como el sujeto cuando conoce su idea de la cosa y no conoce la cosa, es decir, no conoce la realidad en sí desde sí, entonces lo único que puede transformar el sujeto son sus ideas de la realidad, no la realidad en sí desde sí. Por tanto, la praxis como transformación de la realidad no es posible.
en el punto de vista inmanente, en el tipo de conocimiento inmanente, únicamente se puede transformar tus perspectivas de la realidad, pero no la realidad. Por tanto, la praxis no es posible. El segundo tipo de conocimiento es el conocimiento trascendente. Trascendente. La tesis fundamental de este tipo de conocimiento, contrariamente a la tesis inmanente, el tipo de conocimiento trascendente dice que cuando yo conozco, conozco la cosa. Es decir, aquí ya no se trata de que cuando yo conozco, conozco mi idea de la cosa. No, cuando yo conozco, conozco la realidad. Conozco objetivamente la realidad, conozco la realidad en sí. Entonces, para este tipo de conocimiento trascendente, que el saber no es tanto un saber de la razón, sino que la razón cuando conoce, conoce la realidad. Y los pensamientos no son pensamientos de la razón, son pensamientos de la realidad. ¿Sí? Y por tanto, en este tipo de conocimiento trascendente, es la razón la que tiene que adaptarse a la lógica, a los propósitos y al sentido de la realidad. ¿Sí? Es el sujeto el que tiene que adaptarse al orden de las cosas. No es el sujeto el que determina qué son las cosas. No, es al revés. Son las cosas, es la realidad, ¿sí?, la que determina al sujeto. Cuando yo conozco, conozco la cosa. Es decir, cuando yo conozco, conozco efectivamente la objetividad, el sentido, los propósitos, las leyes, la lógica de la realidad. Pero es una lógica de la realidad. Significa también que el orden de la realidad dada, que está ahí existiendo, me aparece como un absoluto. Las cosas son ya lo que deben ser. Hay una correspondencia entre lo que la cosa es y lo que debe ser. Punto. ¿Qué es lo que debe ser la realidad? Pues lo que es. No hay contradicción entre ser y deber ser. ¿Sí? Y como las cosas ya son lo que deben ser, porque son las que están ahí en el orden de la existencia, y por lo tanto, cuando la razón conoce la objetividad de las cosas, y por tanto, la mente no pone nada. Estamos aquí conectando, haciendo clic con aquel planteamiento de la tabula rasa, que está presente en el principio empirista, que ya vimos en otra clase. El planteamiento de la tabula rasa, que dice que la mente es como una paginita en blanco, donde no hay nada, y que el ser humano o la razón humana, el sujeto humano, va llenándola de contenidos a medida que va entrando en contacto con la realidad. Pero entonces significa esto que el fundamento de la verdad no está en la razón, el fundamento de la verdad está en las cosas. Y entonces todo conocimiento sería nada más de tipo contemplativo, todo conocimiento sería mero descubrimiento de lo que ya está ahí, mero descubrimiento de lo que está ahí, mera explicación de lo que está ahí. Recuerden lo que significa explicar, que es solamente poner en la evidencia las leyes del fenómeno. Pero la verdad de lo real está dentro de lo real. La verdad de lo real no está dentro de mi cabezota, no. La verdad de las cosas está dentro de las cosas. Las cosas, ¿verdad?, determinan a la razón. No soy yo el que transformo la realidad. Es la realidad la que me transforma a mí. Tipo de conocimiento trascendente. Pero en el tipo de conocimiento trascendente, el sujeto humano, la mente humana, la razón humana, es pasivo frente al orden de las cosas existentes, las cuales se le presentan a él como un absoluto y frente a las cuales el sujeto no le queda más remedio que adaptarse. A la tierra que fueres, pues haz lo que vieres. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? O sea, tú no puedes transformar la realidad, sino que es la realidad la que te transforma a ti. Por tanto, el sujeto humano, la razón humana, no es el sujeto, porque no es él el que transforma la realidad, sino que es la realidad como orden dado, absoluto, perfecto, es el que termina transformándote a vos. Entonces,
El verdadero sujeto es el orden dado, es la realidad existente. El hombre, el sujeto, es objeto que únicamente se va a adaptar a la lógica, al sentido de la realidad, a las leyes de la realidad, y entonces el orden dado es el verdadero sujeto, porque no es el hombre el que trabaja, no es el hombre el que transforma al mundo, sino que es el mundo el que transforma al hombre. ¿Sí? No sos vos el que vas a transformar el sistema, el orden social, económico, político en el cual vives, sino que es ese orden capitalista, neoliberal, que existe, es el que va a terminar convirtiéndote en su imagen y semejanza. Tú no transformas la realidad, sino que es la realidad la que te termina transformando a vos. Entonces el verdadero sujeto es el sistema y no eres tú. Hay una total disolución de la subjetividad, hay una total disolución de la razón, hay una total disolución del sujeto, porque el sujeto se convierte en objeto, y aquello que a primera vista parecía objeto, pues es el verdadero sujeto, que es el orden de las cosas dadas. ¿Ves cuáles son las consecuencias lógicas que hay detrás de este segundo tipo de conocimiento? Segundo tipo de conocimiento, conocimiento trascendente. Cuando yo conozco, conozco la cosa. Pero tampoco hay praxis. Tú no puedes transformar la realidad, es la realidad que te transforma a vos. No hay praxis. ¿Sí? En el tipo de conocimiento trascendente, la ciencia sí es posible como conocimiento objetivo de la realidad, como explicación de la realidad. Entonces, en la óptica del tipo de conocimiento trascendente, la ciencia sí es posible como conocimiento objetivo de la realidad. La comunicabilidad sí es posible, a condición de que haya un sujeto totalmente subordinado, totalmente sometido a la fuerza de imposición del orden dado de las cosas. ¿Sí? ¿Ves? Y bueno, por último, nos vamos a referir al tercer tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento trascendental. Trascendental. La tesis de este tipo de conocimiento es que cuando yo conozco, conozco la cosa, en tanto que esta, es decir, la cosa o la realidad, se me da en mi razón. Cuando yo conozco, conozco la realidad. Cuando yo conozco, conozco la cosa. En tanto que la cosa, en tanto que la realidad, se me da en mi razón. Se me da a través de mi subjetividad, se me da a través de la razón. Este planteamiento propone la idea de que en el proceso de conocimiento, tanto la razón como la realidad son activas. No existe la una separada de la otra. ¿Sí? Este tercer tipo de conocimiento va a proponer la idea de que tanto lo que es la razón, que conoce la realidad, como lo que es la realidad, que es conocida por la razón, se constituyen en la correlación, ¿sí? Lo escribo, correlación, en la correlación de razón y realidad. Correlación, es la correlación. No es una simple relación, porque una relación implicaría la idea de una, digamos, de una lógica que va del punto A al punto B solamente, o al revés, del punto B al punto A. Eso es una relación, pero una correlación es la situación en la cual el punto A y el punto B están conectados.
el uno no es sin el otro y el otro no es sin el otro. Ujú. En la idea del tipo de conocimiento trascendental, no es la cosa de que, bueno, la razón o la mente o el sujeto existen por un lado y la realidad pues existe por otro lado, y ya que existen separados como resultado de esa existencia previa, entran en correlación, ¿sí? No es ese el planteamiento. El planteamiento es de que tanto la razón, la mente o el sujeto como la realidad solo son lo que son en la correlación. Es la correlación la que constituye al sujeto como sujeto, a la razón como razón y constituye a la realidad como realidad. Por eso es que Kant, que es uno de los filósofos que propone la idea de este tercer tipo de conocimiento trascendental, propone que el ser humano no puede conocer qué son las cosas en sí y desde sí. Solo puede conocer las cosas en tanto que estas cosas están en correlación con la razón. Entonces, por eso es que Kant decía que los hombres no podemos saber qué son las cosas en sí, solo qué son esas cosas en contacto con la razón lógica. Y por tanto, Kant le llamaba a esa realidad, le llamaba objeto, objeto. ¿Qué es un objeto para Kant? El concepto de objeto kantiano es importante. ¿Qué es objeto para Kant? Objeto es, según Kant, lo real propuesto a la razón, lo real en interacción con la razón. Y como la razón solo puede conocer la realidad o solo puede ir a la realidad a través de su razón lógica, no la razón psicológica, no. La razón lógica, para ir a la realidad necesariamente tiene que ir a través de la razón lógica y por tanto las cosas son lo que son en la presencia de la razón lógica. Y las cosas en la presencia de la razón lógica son objetos, no son cosas en sí. Entonces decía Kant que lo único que se puede conocer son las cosas reales, en tanto que las cosas reales son objetos, ¿sí? Pero, al igual que el planteamiento del primer tipo de conocimiento, hay que notar algo, es decir, que para el tipo de conocimiento trascendental es la misma razón, es el sujeto, el que supone que fuera de él hay una realidad en sí que el sujeto no puede conocer. Aún eso es un supuesto de la razón. Es decir, es la razón la que supone que hay algo fuera de ella que ella misma no puede conocer. Aún eso es un supuesto de la razón. Uh-huh. Bueno, hemos tocado los tres tipos de conocimiento. Pero como el tema grueso era cómo se ha entendido históricamente a la filosofía o cuáles son las ideas de filosofía que ha habido. Y la primera manera de entender a la filosofía es como un modo de saber. Ya lo vimos. Pero también a la filosofía se la ha entendido como un modo de vida. Como un modo de vida. Y como modo de vida implica necesariamente una pregunta por la radicalidad con la que el ser humano debe vivir en y de la realidad. Pero claro, tiene que haber esclarecido primero qué entiende por realidad, qué es lo real. Esto tiene que ver con la idea de que las cosas construyen su ser, o sea, lo que son, en y desde la existencia. Entendida la filosofía como un modo de vida, ¿sí? Hay que darse cuenta que para esta visión de la filosofía como modo de vida, el ser de las cosas
no es algo que ya está previo, y bueno, ya que está ahí previo, las cosas ya son lo que son, y luego en la existencia pues solamente hay una especie como de desenrollamiento de lo que ya estaba ahí. ¿Sí? No, en el enfoque filosófico, entendiendo la filosofía como modo de vida, el ser no es previo, sino que el ser de las cosas se construye en la existencia. En el origen es la nada. Lo que las cosas son, lo que el ser humano es algo que el ser humano construye en la forma como existe. Dime cómo existes y te diré quién eres. Por tanto, el ser del hombre es algo que se construye desde la forma como tú vives. Por tanto, el ser no es punto de partida. El ser es el resultado. Algo que llega al final de acuerdo a cómo tú vives. El hombre es el que define su ser. O como decía Martin Heidegger, el hombre es el pastor del ser. Pastorear algo, ¿verdad? Pastorear, cuidar algo, guiar algo. Entonces, el ser del hombre es algo que se construye desde la existencia. Antes de la existencia es la nada. La esencia del hombre no es algo previo, que se desenrolla en la existencia, no. Es en la existencia que se construye la esencia del hombre. Esta es la idea de la filosofía como modo de vida. Y por último, a la filosofía igualmente también se la ha entendido como una orientación práctica para la vida. Y la filosofía como orientación práctica para la vida se convierte en ética. Pero ética viene de, creo que lo dije en la sesión anterior, viene del vocablo griego ethos, y ethos, que es la raíz etimológica de ética, puede entenderse de dos maneras. Y también por eso la ética puede entenderse de dos maneras. Siempre ética es modo de ser del hombre. Eso significa ética, es modo de ser del hombre o modo humano de ser del hombre. Modo de ser del hombre. Pero hay dos vertientes para entender este modo de ser. Hay modo de ser adquirido y modo de ser construido. En la idea de que el modo de ser del hombre es algo que se adquiere, ¿verdad? Estamos, digamos, planteando la cuestión de que el modo de ser del hombre es algo que se le impone al hombre desde afuera. ¿Sí? No es algo que tú construyas, sino que es el sistema, el orden dado, el que te moldea tu modo de ser. ¿Sí? Y el orden dado se te presenta como un absoluto que tú no puedes transformar y al final te toca adaptarte a sus lógicas, a sus valores o a sus antivalores, a sus fines, a sus propósitos. Pero entonces no eres tú el que crea y construye la realidad, sino que es al revés. Es la realidad la que te construye a vos y te convierte en su imagen y semejanza. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que en esa situación, que implica una absolutización del orden dado, el sujeto no es sujeto, el sujeto es objeto. Y el verdadero sujeto es el sistema, el orden dado. Ese es un modo de ser adquirido, ¿sí?, donde la praxis humana está disuelta. Tú no vas a cambiar la realidad. Es la realidad la que te va a cambiar a ti y te va a imponer su modo de ser.
valores y antivalores. Por ejemplo, el capitalismo como sistema, ¿verdad?, nos ha metido en la cabezota que tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Ujú. Nos ha metido en la cabezota que entre más chicas tengas, entre más novias tengas, pues eres más hombre. Ujú. ¿Verdad? Son los antivalores del sistema. Y mucha gente así piensa, mucha gente así vive. Lo incorpora a su modo de ser, su modo de valorar las cosas. Las personas no son valoradas por lo que son, las personas son valoradas por lo que tienen. El sistema te ha enseñado a pensar que es más importante tener que ser. La lógica del tener es para el sistema más importante que la lógica del ser. Tener versus ser. Así el sistema nos va imponiendo sus antivalores y nos termina moldeando. Ujú. ¿De acuerdo? Así somos. El sistema nos va carcomiendo la cabeza y nos impone su lógica. Yo realmente me llama a gracia, ¿verdad? Yo no sé por qué los jóvenes, por ejemplo, cuando van a un restaurante, se toman una selfie con el plato que están comiendo ahí, ¿verdad? No sé por qué hacen eso. ¿Y por qué no le tomas un selfie a los frijoles que te estás comiendo con aquella humilde comida? No, vea, eso no le tomas. Solo le tomas selfie a los lugares lindos que visitas, según vos, ¿verdad? Los lugares lindos, ¿verdad? ¿Y por qué no le tomas fotos a la calle, pues, donde vos vivís? A la champita, donde vos vivís. Porque el sistema nos ha metido en la cabezota que es vergonzoso ser pobre. ¿Sí? Y así nos ha ido carcomiendo. Y entonces, ¿quién cambia a quién? ¿Nosotros estamos cambiando el sistema o el sistema nos está cambiando a nosotros? ¿Sí? El modo de ser adquirido, donde el sujeto deja de ser sujeto humano, deja de ser sujeto y se convierte en objeto movido por la fuerza de imposición del sistema. Y ese sistema que tiene fuerza de imposición, que te dice qué es lo verdadero, te dice qué es lo legal, qué es lo decente, qué es lo correcto, ese sistema, ese se convierte en el verdadero sujeto. Pero ese es el modo de ser adquirido. El modo de ser construido es todo lo contrario. Es donde el ser humano construye el orden social. El ser humano puede construir su realidad. Ahí cabe la praxis. Puede pararse y decir, no, eso no es así, eso es así, así, así. Puede decir, no, no es cierto que tanto tienes, tanto vales. Eso no es correcto. No, no es cierto que entre más mujeres tenga, tú eres más hombre. No es cierto. Ujú. ¿Ves? La ética como modo de ser construido implica la praxis, implica la posibilidad del sujeto de transformar el orden de lo real dado. Y el orden de lo real dado no se le impone como un absoluto, no implica una absolutización del orden dado, porque el orden dado es producto de la praxis. Es el hombre el que crea la realidad, ¿sí? No es la realidad la que crea al hombre. Tú puedes cambiar la realidad, ¿sí? Ese es el modo de ser construido. Ahora, en la sesión anterior hablábamos de que la ética abre la posibilidad del deber ser. Y ahí donde el ser no coincide con el deber ser, pues hay contradicción. Y la presencia del deber ser implica la idea de que en el orden de las cosas reales no solamente hay un por qué, sino que también hay un para qué.
Y en el campo de la vida societal, la vida humana, incluso hay un para quiénes. Entonces, implica la idea de que en el orden de las cosas reales, pues hay un propósito, hay un telos, hay una dimensión teleológica. Telos en griego es propósito, sentido. Por eso digo un para qué. La dimensión, digo yo, teleológica, teleológica. O sea, una dimensión de sentido, de propósito. Las cosas no son a la zumba o a lumba, sino que hay un propósito en la realidad. Entonces, por eso es válido preguntarse si las cosas son lo que deben ser. Pero ahí donde hay contradicción entre el ser y el deber ser, hay dialéctica. Porque hay la posibilidad de mover las cosas desde lo que son hacia lo que deben ser. Y eso implica la posibilidad de plantearte un futuro. ¿Sí? De plantearte un futuro. Las cosas dadas que pretenden presentárseme como absolutas no son el futuro, porque no son lo que deben ser. El futuro está en el deber ser de las cosas. Y el deber ser de las cosas implica el ejercicio de la praxis. El hombre puede mover la realidad desde lo que son hacia lo que deben ser. Puedes mover, digamos, tú una relación de amistad desde lo que es esa relación de amistad hacia lo que debe ser esa relación de amistad. Puedes mover el sistema social, económico y político desde lo que es hasta lo que debe ser ese sistema. Hay contradicción y por tanto hay dialéctica, como negación de las negatividades del orden de lo dado, para que pasen a ser lo que verdaderamente deben ser. Entonces ahí hay futuro. Donde no hay futuro es donde la realidad se me presenta como un absoluto que tú no puedes cambiar y que únicamente tienes que someterte. Y las cosas se te presentan como perfectas, como siendo absolutas. Y ahí ya no hay futuro porque las cosas no van a cambiar. El futuro es lo que ya es. El futuro no es algo que está adelante. El futuro está ya ahí, en el orden de lo dado. No hay a dónde ir. Hay una clausura del futuro. ¿Verdad? Esos planteamientos que absolutizan el orden de lo dado y donde el sujeto es objeto y no hay praxis, ¿verdad? Tienen que ver con aquellas visiones pesimistas de la realidad, por ejemplo, y que se reflejan en los dichos populares. Por ejemplo, hay un dicho popular que dice, el que nace para tamales, del cielo le caen las hojas. El que nace para tamales, del cielo le caen las hojas. Y el que nace para martillo, del cielo le caen los clavos. La vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no depende de mí. Entonces yo lo único que tengo que hacer es someterme. Son visiones pesimistas de la realidad, ¿verdad? De que hay una especie de destino, ¿verdad? Yo soy pobre porque Dios quiso que yo fuera pobre, ¿verdad? Es que así, ¿verdad? Así me hizo Dios, ¿verdad? Mala suerte, ¿verdad? Uh-huh. Esas visiones son visiones negativas, pesimistas, de lo que es la realidad y de lo que es la relación del hombre con la realidad. ¿Sí? Por eso es que se justifica la filosofía como ética, ¿verdad? Que se pregunta por el deber ser de toda la realidad y de la existencia humana. Por eso se justifica la filosofía como modo de vida, porque hay que preguntarse por la radicalidad del vivir humano. Si vivís de acuerdo al ser o de acuerdo al tener, de acuerdo al deber ser o de acuerdo a lo que es. ¿Sí? Casado y enamorado con lo que es. ¿Y qué es lo que es? El sistema social y político económico dado, donde hay ricos y pobres, donde hay capitalistas y trabajadores asalariados con salarios de hambre,
donde hay sujetos que tienen 200 manzanas de tierra y hay un pobre campesino que no tiene nada. Ese es el orden dado, donde hay un Estado que dice que es democrático, pero al final el Estado es la organización social de poder para defender los intereses de la clase dominante. Ese es el orden dado, que te quiere imponer como un absoluto. Es que la imposición de las cuestiones dadas está en todas partes, incluyendo la Universidad de El Salvador. Allí también el orden dado se te impone. Porque, por ejemplo, a vos nunca te he preguntado si querés parciales o no querés exámenes parciales, ¿verdad? Yo incluso creería que hay una especie de terrorismo académico, porque nadie, no sé, tal vez alguien, algún loco, no sé, pero yo creo que ningún estudiante experimenta un examen parcial como un acto de liberación. Nadie. Todos experimentan un examen parcial con miedo. Con miedo. Por eso yo hablo de que hay terrorismo académico. Nadie experimenta un parcial como un acto de liberación. ¿Sí? ¿Ves? Ese es el orden dado. Está presente en toda la realidad como sistema, incluyendo en la Universidad de El Salvador. Nunca te preguntaron si querías parciales o no querés parciales. En realidad para mí no hubieran, mano. O sea, vieran lo penoso que es estar calificando. Yo creería más bien que el hombre los hombres y mujeres deben ser libres de estudiar lo que quieren y deben estudiar por pasión, porque les gusta, porque les fascina. No deben experimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje como sufrimiento, sino que deben experimentarlo como liberación. Por mí, ¿verdad? Si a mí me preguntaran, todos los exámenes parciales deberían ser abolidos. Y que la gente estudie por vocación, porque le gusta. Punto. Claro, pero eso soy yo. Y si de mí dependiera, yo hubiera abolido los exámenes parciales. Pero como no me lo permiten y yo también estoy subordinado al orden dado, su fuerza de imposición me tiene también subordinado, aplastado. Se me presenta como un absoluto y tengo que someterme. Pero algún día, espero que no muy lejano, lleguen esos vientos de liberación, ¿sí? Donde enseñar y aprender se convierta en un acto de liberación, de gusto, de gozo. Pasen ustedes un muy feliz día. Yo les quiero un poco adelantar a los estudiantes que van a soportar, ni modo, el parcial, tanto el grupo 01 como 02, pues que estudien, hombre, pero que no lo hagan con miedo, hombre. Estudien, lean, fórmense como seres humanos. Yo lo que les voy a preguntar son cositas básicas, hombre. Cosas muy fundamentales. ¿Sí? Por ejemplo, yo pudiera preguntarles, esto es solamente un ejemplo, no así que la pregunta va a venir en el parcial. Bueno, puede ser que venga o no, no sé, ya veremos. Son preguntitas así, de como si la filosofía es una ciencia. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Verdad? Cosas así. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias o contradicciones que hay entre el tipo de conocimiento inmanente y el tipo de conocimiento trascendente? ¿Sí? No es complicado. ¿De acuerdo? Así que tranquilos, ¿sí? Tranquilos, estudien para aprender, hombre, para formarse como seres humanos. O sea, no necesariamente solo para salir bien en el parcial, porque eso definitivamente se te va a olvidar.
trata de formarte, ¿de acuerdo? No te angusties, por favor no te angusties. Agárralo tranquilo, todo va a estar bien. Recuerden ustedes que yo les dije que este proceso de enseñanza-aprendizaje lo viéramos como un equipo. Ustedes como estudiantes y yo como docente. ¿Sí? Ustedes tienen que ayudarme a mejorar mi trabajo como catedrático, como docente, y yo tengo que ayudarles también a ustedes a salir adelante. ¿De acuerdo? Entendámonos de esa manera, como un equipo, donde mutuamente nos vamos a apoyar. Yo los apoyo a ustedes en su proceso de formación y ustedes me apoyan también a mí en mi proceso como docente. ¿De acuerdo? Veámonos de esa manera, como un equipo. Recuerden a Kant, estamos correlacionados. El uno no es sin el otro. ¿De acuerdo? Estamos correlacionados. Pasen un muy feliz día.